Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase del día de hoy dentro de nuestra materia fruticultura. El día de hoy vamos a ver, ya nos vamos a empezar a entrar a técnicas más específicas de, dentro de nuestra materia, ya que hoy vamos a ver las técnicas de manejo y recolección de frutos secos. Si bien hemos estado viendo temas un poquito más generales, pues ya también hemos visto temas enfocados, por ejemplo, meramente en los cítricos. El día de hoy vamos a ver este tema de los frutos secos y pues básicamente así nos vamos a ir viendo diversos temas ya un poquito más específicos, considerando que ya vimos pues las generalidades de nuestra materia prácticamente, porque pues ya nos estamos acercando al final de esta materia. Pero antes, si bien ya vamos a tener un conocimiento más específico acerca de estos procedimientos de recolección de los frutos secos, lo que sí me gustaría es, antes de hablar de la cosecha y de la recolección de frutos secos, me gustaría también empezar a hablar un poquito de manera general de lo que es de los procesos por los cuales pasan la recolección de las frutas en general, no nada más vamos a hablar de frutos secos, sino que me gustaría hablar de manera general de 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 este manejo, de este proceso por el que pasan todas las frutas. Como les decía, el manejo y la recolección de los frutos secos es más específico, tiene precisamente pues sus asegúnes, pero primero a modo de introducción y también pues retomando un poquito lo que hemos visto en clases anteriores, me gustaría empezar a hablar de manera general de este proceso de cosecha para después ahora sí especializarnos o más bien enfocarnos en la recolección pero de frutos secos. Dicho esto, nada más me gustaría aclararles, mencionar que precisamente ya hemos visto que hay todo un procedimiento para que esos frutos puedan ser cosechados. Ya vimos, pues que evidentemente hay ciertas condiciones de diferente índole que influyen para que una planta se pueda desarrollar y pueda crecer de manera adecuada y de una manera pues que nos proporcione un fruto. Ya hemos visto que hay diversos elementos, tanto de temperatura como de clima, eh, como de disponibilidad de agua, de características del suelo, disponibilidad de luz solar, y vimos que todos estos elementos son importantes para determinar si una planta va a crecer correctamente o no. Básicamente, todos estos elementos que les estoy diciendo hemos visto que influyen en el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Pero, pues imaginemos que ya se dieron todas las condiciones propicias para que estas plantas alcancen cierto grado de madurez. Cuando alcanzan cierto grado de madurez, ya pasamos a la siguiente etapa, que es la cosecha, que precisamente por la cosecha está relacionada con la recolección, que es lo que vamos a ver el día de hoy, porque al final de cuentas, la recolección, al igual que la cosecha, se dan en el momento en que los frutos se encuentran suficientemente maduros. Tienen que alcanzar cierto estado de madurez para que puedan ser cosechados. Eh, Dicho esto, me gustaría decir que la cosecha es un proceso agrícola que consiste en recoger los productos vegetales comestibles. Eh, Dentro de estos productos vegetales comestibles podemos enfocar, o digo más bien podemos encuadrar los frutos, las semillas, hortalizas de campo y todas las frutas que en una época del año determinada, pues ya están maduras. Como decíamos, tienen que alcanzar cierto grado de madurez y una vez que lo alcanzan,
ya se pueden cosechar. Y este proceso de cosecha es, eh, es un, es una etapa que se da siempre que hay una siembra, que siempre que hay un cultivo. Básicamente la cosecha marca el final de este proceso, que es el final del ciclo de un fruto en particular, básicamente. Eh, Ese término de cosechar, pues también incluye ciertas acciones que son posteriores a la recolección del fruto. O también podemos decir que a estas acciones que se realizan, a estas actividades que se realizan después de una recolección, después de una cosecha, también se les puede llamar la etapa de post cosecha. Pero básicamente esta post cosecha incluye ciertas acciones como la limpieza de los frutos, la clasificación de los frutos, el embalado de todo lo recolectado, su almacenamiento e incluso incluye también su envío al mercado de venta al por mayor o al consumidor. Entonces incluye actividades como enfriar, como limpiar, como empacar y como transportar los productos. La finalidad de estas actividades que son post cosecha básicamente es mantener la calidad de los productos, preservar estos productos por más tiempo y con todo esto se busca pues evitar que se dañe la calidad nutritiva de los frutos, pero también evitar o proteger su valor comercial, porque aquí es importante destacar que los frutos, entre mayor calidad tengan, más caros se pueden vender. Eso es una realidad. Entonces, entre mejor calidad y más caros, pues más ganancias van a obtener las empresas que vendan esos frutos. Y entre más ganancias, pues mucho mejor para ellos, porque les permite ser rentables, pero además tener una sostenibilidad. Es decir, les permite obtener ganancias, a eso me refiero con que les permite ser rentables, en sí obtener ganancias y no, pues no tener pérdidas. Pero además, con sostenibilidad me refiero a que con esas ganancias ellos van a seguir invirtiéndolas para generar más productos y seguir generando aún más ganancias, lo que los hace sostenibles. La sostenibilidad radica precisamente en eso, en que puedan vivir de las ganancias que están obteniendo a raíz de esa venta de productos, pero que además puedan seguir generando y puedan seguir produciendo con esas ganancias. Dicho esto, ya vimos entonces de forma general en qué consiste esta etapa de la cosecha y de la post cosecha, y ahora sí vamos a enfocarnos específicamente en la cosecha de frutos secos, que bueno, nosotros lo llamamos recolección en esta clase, ¿verdad? Nada más denme oportunidad de compartir pantalla y comenzamos con esta clase. Por ahí ya se alcanza a ver la diapositiva del día de hoy. Eh, Bueno, como les mencionaba, el tema que vamos a ver hoy es el manejo y la recolección de frutos secos. Estos cultivos, como por ejemplo, almendras, nueces, avellanas, pistachos, pues requieren ciertos cuidados específicos durante su producción y también durante su cosecha para mantener su calidad. De hecho, esta idea pues ya la habíamos mencionado previamente. Recuerden que en clases anteriores veíamos cómo los frutos requieren, dependiendo del fruto que se trate, requieren de ciertas condiciones climatológicas, de temperatura, de disponibilidad de agua para poder desarrollarse. Entonces, requieren ciertas condiciones específicas, pero también requieren ciertos cuidados en específico, dependiendo pues de la necesidad de cada una de las plantas. Precisamente durante la clase del día de hoy vamos a analizar los procesos clave, las tecnologías utilizadas
y también cómo algunas empresas líderes aseguran la eficiencia de sus operaciones. Precisamente estas operaciones pues las llevan a cabo durante este proceso agrícola para producir frutos secos. Los objetivos de la clase del día de hoy es que tras finalizar esta clase, ustedes comprendan la importancia del manejo adecuado de frutos secos, que conozcan las principales técnicas de recolección y también su impacto en la calidad del producto y que puedan ustedes identificar buenas prácticas y tecnologías utilizadas por empresas líderes en el sector. Básicamente hoy vamos a explorar el ciclo productivo de los frutos secos, vamos a ver los métodos de manejo y recolección, vamos a ver las tecnologías aplicadas y también las estrategias para garantizar la calidad. Porque recordemos que básicamente esta recolección y estas técnicas de manejo van encaminadas a mantener cierta calidad del producto y también van encaminadas para no estropear su valor nutrimental, que es lo que, los que les decía eh, al principio de la clase, que las empresas están interesadas en mantener esta calidad y este valor nutrimental para que los consumidores sigan interesados en adquirir este producto. Vamos a empezar entonces, ahora sí vamos a pasar con el primer punto, que son las características de los frutos secos y su ciclo productivo. Eh, Evidentemente, cada tipo de fruto seco tienen ciertas características específicas que determinan que determinan su manejo y su cosecha. Es decir, cada tipo de fruto seco tiene necesidades diferentes y este manejo y esta cosecha se deben de llevar a cabo de conforme a las necesidades de estos frutos secos. Entre los principales frutos secos, eh, obviamente no nos referimos únicamente a estos frutos secos durante la clase, pero para que ustedes se vayan familiarizando con las frutas acerca de las que vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de frutos secos como almendras, como nueces, como avellanas, como pistachos, como castañas. Básicamente, cuando me refiera a frutos secos, pues piensen en ese tipo de frutos. Como les digo, no nos vamos a enfocar nada más en ellos, nos estamos refiriendo a la generalidad de frutos secos, pero pues para que los tengan en mente, para que ustedes vayan imaginándose estos frutos cuando vayamos hablando de los diferentes temas. Eh, en cuanto a las características productivas de los frutos secos, estos frutos requieren climas templados, ya lo habíamos visto, es decir, climas donde la temperatura no sea muy alta ni tampoco sea muy baja. Básicamente donde existe un equilibrio entre estos dos climas, donde pues las temperaturas no sean mayores ni tampoco sean muy bajas. Básicamente, en resumen, donde no haga mucho calor, pero tampoco mucho frío. Eh, También estos frutos secos pues requieren de suelos bien drenados. eh, Independientemente de la disponibilidad del agua, estos frutos requieren de que el suelo tenga cierta capacidad de drenaje para en caso de que absorba mucha agua, pues drenar esa agua porque pues no requieren tanto, ¿verdad? Y también requieren de largos periodos de maduración, es decir, se tarda más tiempo cosechar estos frutos secos que cosechar algunos otros tipos de frutos. Entonces, es más lento la cosecha de estos frutos secos, requieren de un largo periodo de maduración para poder cosecharse. Y como les decía, es muy necesario respetar esto, es decir, es necesario
propiciar la siembra de este tipo de frutos en climas templados, en suelos bien drenados y dejarlos madurar el tiempo que requieren, porque si no cumples con ello, no vas a tener una cosecha exitosa de frutos secos y estos van a ser de mala calidad o van a tener enfermedades, no van a servir para comercializar. Hay diferentes etapas del ciclo productivo. Tenemos la floración, la polinización, el desarrollo del fruto y al final la maduración. Y ya pues durante la maduración es cuando se realiza la cosecha. Un ejemplo práctico de esto pues puede ser la producción de almendras en Estados Unidos, en California. Eh, por ejemplo, las almendras en California pues representan más del 80% de la producción mundial. Esta precisamente porque existen las condiciones óptimas para que se desarrollen los frutos secos y el ciclo productivo de las almendras comienza con la floración en primavera y al fin y con culmina con la cosecha a finales de verano. Si se fijan, pues es más o menos el tiempo, el periodo que se debe de llevar a cabo esta maduración. Como siguiente punto, tenemos las técnicas de manejo de los frutos secos. El manejo adecuado de un huerto de frutos secos implica el uso de tecnologías avanzadas como sensores de humedad y drones para monitorear el estado del suelo y de las plantas. Eh, Básicamente, ya hemos visto que estos dos factores son muy importantes, tanto la humedad como el estado del suelo, para que, y estos son dos elementos importantes para que pueda crecer correctamente la planta. Entonces, por eso es necesario, entre otras cosas, ¿verdad? Monitorear que todos estos elementos estén cumpliendo y que no haya ningún contratiempo. Por ejemplo, en el caso del manejo del suelo, pues hay que llevar a cabo la labranza mínima y la cobertura vegetal. Por otro lado, también es importante el riego eficiente, que consiste en el uso de sistemas de riego por goteo y también el monitoreo de humedad. En el caso de los frutos secos, esta técnica de riego es la más idónea, la técnica por goteo, considerando que, como ya vimos, no requieren de tanta disponibilidad de agua y requieren pues de suelos que estén bien drenados, por lo tanto no es necesario que abunde el agua para que pueda crecer estos frutos secos. Y evidentemente pues como requieren cierto nivel de humedad que no es muy alto, es por ello que hay que estar monitoreando constantemente esta humedad para saber este, cuánta humedad hay en el suelo y para ver si es la idónea para que puedan desarrollarse estos frutos secos. Por otro lado, pues también la fertilización es un paso importante para que los frutos secos puedan desarrollarse de una manera adecuada. La aplicación balanceada de nutrientes es importante para que los frutos secos precisamente puedan desarrollarse de manera correcta. Y también, de hecho, incluso en clases anteriores veíamos como el conjunto, tanto del manejo del suelo, como el riego eficiente, como la fertilización, estos actos en conjunto, todos eran importantes para el correcto desarrollo de los frutos en general. Bueno, los frutos secos no son la excepción. Por otro lado, tenemos el control de plagas y enfermedades. Eh, Aquí es importante el uso de trampas contra las plagas, un control biológico y también un manejo integrado para evitar que las plantas tengan enfermedades o tengan plagas que puedan afectar su calidad o peor, que puedan afectar la salud del consumidor. Eh, un ejemplo de cómo se lleva a cabo el manejo de estos frutos secos podemos encontrarlo en empresas como Blue Diamond Growers, que utilizan agricultura de precisión para maximizar la productividad y pues también en el caso de Chile, en sus huertos de nuez, pues hay una implementación también de una agricultura de precisión, en donde, como decíamos, se monitorea la humedad, se monitorea el estado del suelo
y de las plantas para poder saber en qué momento ya alcanzaron el estado o el grado de madurez los frutos para poder cosecharse y también pues para ver cómo se van desarrollando. Como siguiente punto tenemos los métodos de recolección de frutos secos, pero antes de pasar a este punto me gustaría preguntarles si hasta aquí existe alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, vamos a continuar entonces con este punto. Recuerden que si después de la clase les surge alguna duda, pues pueden comunicármelo por medio de la plataforma y por ese medio les ayudo a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, vamos a entonces a ver los métodos de recolección de frutos secos, que recordemos la recolección pues es la cosecha de estos frutos secos. Eh, Aquí es importante mencionar que la elección del método de recolección depende del tamaño del huerto y también del destino comercial del producto. La técnica, hay dos técnicas de recolección o podemos hablar de dos técnicas de recolección. Tenemos en primer lugar la técnica de recolección manual, que es utilizada en huertos pequeños o productos premium. Evidentemente, como, bueno, hablando de huertos pequeños, pues no es necesaria tener una maquinaria, porque como son huertos pequeños, pues basta con que los trabajadores vayan recolectando los frutos secos uno por uno. Y también hablamos de que es en productos premium, porque el hecho de que se haga esta recolección de manera manual permite precisamente que quienes lleven a cabo este proceso de recolección puedan identificar cuáles son los frutos de mejor calidad, que puedan, eh, que puedan identificar cuáles son los frutos que a lo mejor están dañados y esos, pues evidentemente descartarlos. Y por el contrario, los que en mejor estado se encuentren, pues esos son los que van a recolectar. Por otro lado, hay técnicas de recolección mecánicas, por ejemplo, el uso de vibradores y recolectores automáticos. Esta recolección mecánica pues se utiliza más que nada al contrario de la manual, pues se utiliza en huertos que son más grandes, que tienen una mayor extensión de terreno y pues que requieren precisamente de una maquinaria porque va a ser más complicado que las personas puedan recolectarlos uno por uno. Entonces, en estos huertos que son más grandes, requieres de cierta maquinaria para poder hacer el proceso más eficiente. Y evidentemente, pues también sería un poquito menos costoso. A veces resulta menos costoso comprar cierta máquina que una sola persona maneje esta maquinaria y no tener que contratar 100 trabajadores cuando una máquina puede hacer ese trabajo. Hay evidentemente ciertos factores que son clave para una recolección eficiente. Eh, Decíamos que para que sea eficiente esta recolección, tiene que alcanzar cierto grado de madurez el fruto seco. Entonces, si encuentras este momento adecuado para la recolección de ese fruto, lo más lógico es que tu recolección sea eficiente, porque no vas a tener problemas con la calidad de ese producto. Pero también otro de los factores clave, como ya lo decíamos, pues son las condiciones climáticas óptimas. Recordemos, como les he estado repitiendo a lo largo de esta clase, que
hay muchos factores que influyen para que una planta se pueda desarrollar correctamente. Entre ellas, pues encontramos que las condiciones climáticas influyen directamente en si una planta va a crecer y desarrollarse de manera correcta. En este caso, decíamos que se requieren de climas templados para que puedan crecer correctamente estos frutos. Ejemplo de estos métodos de recolección lo podemos encontrar, por ejemplo, en Turquía, que aquí hay tienen grandes extensiones de huertos de pistachos y como tienen una gran extensión, pues utilizan vibradores mecánicos para poder agilizar el proceso y también para reducir costos, que es lo que les decía. También te sirve para reducir costos el utilizar este método de recolección mecánica. Como siguiente punto tenemos el manejo post cosecha y la conservación de frutos secos. Recuerdan que les había mencionado al principio de la clase que había diversos momentos en este proceso de producción. Bueno, podríamos decir que tal vez es el último momento de este proceso, que es el manejo post cosecha. Eh, Aquí cabe mencionar que después de la recolección, los frutos secos pasan por un proceso de secado para evitar el crecimiento de hongos y también eh, para preservar su calidad. Eh, Se llevan a cabo diferentes procesos. Uno de ellos, decíamos, es el secado para reducir la humedad de los frutos secos. Por otro lado, también tenemos la clasificación y la selección de estos frutos secos. Evidentemente, pues aquí se seleccionan cuáles son los mejores para mantener la calidad del producto y se van desechando, se van descartando los que son de menor calidad o incluso no siempre se desechan, también pueden irlos descartando y pueden venderlos tal vez más baratos. Y también otro de los procesos post cosecha es el almacenamiento en condiciones controladas. Posteriormente se almacenan estos frutos secos para después distribuirlos. Se lleva a cabo evidentemente un control de calidad en donde detectan daños, detectan la presencia de plagas, de enfermedades, etcétera, para poder determinar si la calidad del producto sigue intacta. Ejemplo de esto, pues podemos encontrarlo en empresas como Wonderful Pistachos, que utilizan cámaras de atmósfera controlada para poder conservar los frutos por más tiempo. Este es un método de conservación que consiste pues en básicamente crear las condiciones óptimas para que el producto se pueda conservar. Antes de pasar a las conclusiones, me gustaría preguntarles si hasta aquí si hasta aquí existe, perdón, alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, vamos cerrando entonces con la clase del día de hoy, con esta pequeña conclusión. En resumen, hemos aprendido cómo el manejo y la recolección también de los frutos secos influyen directamente en la calidad del producto final. Ya vimos que todas estas actividades son determinantes para ver la calidad de este producto. Hemos visto desde el uso de tecnologías avanzadas hasta prácticas sostenibles y hemos visto cómo cada decisión impacta tanto en la rentabilidad como en la aceptación del producto en el mercado. Vimos entonces la importancia y el manejo perdón, la importancia del manejo y la recolección adecuada de frutos secos. Hemos visto el uso de estas tecnologías y métodos de precisión en la agricultura y pues vimos también estrategias de conservación y de control de calidad post cosecha. Básicamente, con este pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy, hemos agotado todo el contenido de la clase del día de hoy. Recuerden que en caso de que tengan alguna duda que les surja después de la clase, ustedes pueden contactarme por medio de la plataforma y ahí sin ningún problema les ayudo con cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.